Muy bien, gracias hermanos. Y vamos a seguir ahora con capítulo 4 del libro de Romanos. Pero antes de iniciar el capítulo 4, solo quiero repasar unos comentarios que hemos hecho. Esta carta está escrito a los hermanos que están en Roma, pero está escrito a judíos. Y se nota que está escrito a judíos en Roma por el contenido de esta carta. Todo está hablando del judaísmo, de la ley de Moisés y todo esto, las justificaciones o sea, ¿cómo se llama? Los argumentos, mejor dicho, del apóstol Pablo, que él presentaba siempre cuando subía a las sinagogas para enseñar en las sinagogas. Y aquí es interesante, yo lo hallo interesante que este es un ejemplo de lo que él predicaba cada vez que entró en una sinagoga. Está haciendo sus argumentos para el pueblo de Israel. Y como vimos, él lo hacía en cada ciudad donde iba, así que él tenía mucha práctica en poner sus argumentos y aquí tenemos un ejemplo de esto. Lo que hemos visto en capítulo 1, 2 y 3, él está poniendo la fundación de lo que viene siendo el Evangelio de Jesús. Y está hablando de que todos somos culpables ante Dios, que no tenemos derecho de juzgar los unos a los otros, que Dios dio la ley, pero la ley no nos salva, ¿verdad? Porque no hay ni un justo aún bajo la ley o con la ley. Y luego en 3 habla de cómo la justicia viene por medio de la fe en vez de las obras de la ley. Estos son como los argumentos que hemos visto en capítulos 1, 2 y 3. Y ahora estamos en capítulo 4. En capítulo 4, el apóstol Pablo nos da un ejemplo de la vida de Abraham. Y vamos a ver lo que dice aquí en cuanto a este ejemplo. Déjame ver. Ok, voy a ponerlo así. Y vamos a empezar a leer la escritura. Dice la palabra, a ver, denme un segundito para ajustar aquí mis cositas. Ok. Dice la palabra, aleluya. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Ok, vamos a parar y ¿qué está diciendo Pablo? ¿Qué es el punto aquí de su argumento? Dice que Abraham, dice, si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? ¿Nadie? Ok, bueno, entonces, como yo lo veo, Pablo aquí está diciendo que si nosotros estamos mirando nuestras obras, en este caso usando el ejemplo de Abraham, si fueran las obras de Abraham, ¿de quiénes son? Son de Abraham, no son de Dios. Las obras de Dios son como, digamos, aparte, son mayor de las obras nuestras. Entonces, él dice aquí, como dice, si Abraham fue justificado, acuérdese, justificado es ser hallado sin culpa ante Dios. Si Abraham fuese justificado por las obras, pues él tendría algo que gloriarse, era un hombre perfecto, pero no para con Dios porque era la obra de él y no la obra de Dios. La ley, Dios dio la ley es para salvación. El problema es que no hay ningún ser humano que pudo cumplir con toda la ley, menos el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue salvo por la ley. Él cumplió toda la ley. Pero luego, como él pudo cumplir esa ley, ahora
es la obra, no es la obra nuestra, ni aún la obra de Abraham, sino es la obra de Jesús, la obra de Dios que nos justifica. Entonces, cuando dice, si Abraham fue justificado por las obras, él tendría de qué gloriarse, ¿va? Pero no para con Dios. ¿Por qué? Porque él era un hombre justo, digamos, un hombre sin pecado. En versículo 3, porque si dice la escritura, porque ¿qué dice la escritura? Creó Abraham, no, déjeme, ok. Creó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces la fe, aquí otra vez, el punto que vimos en la capítulo pasado, y él está dando ahora un ejemplo, porque por la fe Abraham creó a Dios y eso le fue contado por justicia. Pero al que obra no le cuenta el salario como gracia, sino como dudas. Cuando usted va a su trabajo y trabaja sus 8 horas, usted espera recibir su pago. Y es justo, ¿verdad? Porque usted ha hecho el trabajo y les deben su sueldo. Y es lo que dice aquí. Si es por obras, si por nuestras obras ganáramos la justificación, no sería por gracia, no sería un regalo de Dios, una misericordia de Dios, sino sería algo que nosotros habíamos ganado por nuestras propias obras. Entonces, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Acuérdense, estamos hablando de el ejemplo de Abraham, y en el 3 dice, la fe fue contado por justicia, y ahora Pablo lo está aplicando no solamente a Abraham, sino también al que tenga fe es contado como por justicia. En el versículo 6 dice, como también David hablaba de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia, pero sin obras, ¿verdad? Sin obras es el punto que Pablo está haciendo. Acuérdense, él está haciendo ese argumento a los judíos. Los judíos conocen muy bien la ley de Moisés. Y nosotros cuando leemos esto tenemos que recordarnos que la persona a quien él está hablando son judíos muy conocedores de la ley, y él está haciendo su argumento para ellos en aquel tiempo, no necesariamente para nosotros, pero si nosotros queremos entender, tenemos que como ponernos en aquel tiempo, en aquella situación, para ver qué está pasando. Entonces, él otra vez invocando a David, el rey famoso de entre los judíos, dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y esto, si quieres saber, está en Salmos 32, Salmo 32, versículos 1 y 2. Pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o también para los de la incircuncisión. Entonces, esta es una pregunta muy importante que está haciendo Pablo, porque acuérdese, él está hablando a judíos, y los judíos piensan que ellos son el pueblo escogido, que Dios les escogió a ellos, y todos los demás no tienen salvación, solamente los judíos, porque es el pueblo escogido. Pero aquí Pablo está hablando y poniendo esta pregunta, es pues
esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, está diciendo solamente para nosotros los judíos, o también para los de la incircuncisión, a los demás, los gentiles. Pues para los judíos, la respuesta de que ellos van a pensar, pues esto es solamente para nosotros, somos nosotros el pueblo escogido, somos nosotros que tenemos las promesas, ¿verdad? Abraham. Entonces Pablo va a tratar con ese pensamiento. Sigue diciendo, porque decimos que a Abraham le fue contado la fe por justicia. Entonces él está diciendo, mire, es la fe que fue contado por justicia, no la ley que fue contado, ¿ve? Él está haciendo esta distinción, hablando otra vez a los judíos. Y en el 10 dice, ¿cómo pues le fue contada, estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Entonces aquí tenemos que, porque los judíos conocen la historia de Abraham como nosotros conocemos la historia de Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando él hace esta pregunta, que cuando esto fue contado como justicia, la fe de Abraham, ¿cuándo fue esto? ¿Cuando ya estuvo circuncidado o cuando todavía no había sido circuncidado en la incircuncisión? Entonces, él da la respuesta, y usted lo puede ver en Génesis si quiere regresar y ver la historia de Abraham, pero aquí Pablo da la respuesta y tiene toda la razón, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. O sea que cuando esto fue declarado de Abraham, que él creyó en Dios y esa fe le fue contado como justicia, esto fue antes de que Dios le había dado la circuncisión. Estuvo todavía incircunciso cuando esto pasó. Y luego Pablo sigue con este argumento. Dice, y recibió, entonces Abraham recibió, perdón, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Entonces, Pablo aquí está notando de que la circuncisión que Dios dio a Abraham, el padre, ¿verdad? De los judíos. Eso no fue Moisés, eso fue antes. Dios dio ese sello de la circuncisión a Abraham y fue como para sellar el pacto que él había hecho con Abraham, porque Abraham confió en Dios, ¿verdad? Hasta ofrecer su propio hijo Isaac, y Dios dijo, porque tú no me negaste tu hijo, por ti será bendecido todas las naciones de la tierra, dijo, ¿verdad? Y eso fue antes, cuando él todavía estuvo incircunciso, pero como para sellar el pacto que Dios les dio también la circuncisión. Entonces, como dice en el 11, dice, recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que, y aquí está la razón, dice, para que fuese padre, Abraham, padre de todos los creyentes no circuncidados. O sea que como Abraham todavía no fue circuncidado, pero fue recibido por Dios, y ahora Dios dijo que por él todas las naciones serán bendecidas. Entonces, Pablo está declarando que, mire, Abraham es el padre no solamente de los judíos, de los circuncisos, sino también de los incircuncidados, o sea que todo lo demás. Entonces, como él dice, para que fuese de todos los padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos, a ellos la fe les sea contada por justicia.
Entonces, lo que está haciendo Pablo, está haciendo este argumento para ayudar a los judíos a abrir su mente, abrir su entendimiento, empezar a pensar de que, mire, no somos los únicos que Dios acepta, que Dios acepta también a los demás, aunque no sean circuncidados, pero todavía son aceptados por el Señor y eso es, bueno, es su argumento, ¿verdad? Usando a Abraham como el ejemplo. Entonces sigue diciendo en el versículo 12, dice, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también según las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, no sé cómo ustedes ven ese argumento, pero este es el argumento que Pablo está haciendo, que mire, Abraham recibió la promesa antes de la circuncisión, fue incircunciso, y Dios le dio esa obra, digamos, ese rito de la circuncisión como un sello, como una promesa, como una marca en la carne, ¿verdad? De que Dios va a cumplir con su promesa. Y es interesante, bueno, de hecho vamos a seguir leyendo porque habla de esto aquí. La fe que tuvo Abraham realmente es algo que debemos nosotros pensar, meditar un poco. Ok, vamos a seguir entonces aquí leyendo. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. O sea que él está declarando que no es la ley de Moisés, la ley que Dios dio al pueblo de Israel, que le dio la promesa a Abraham. ¿De que sería heredero del mundo, ¿verdad? Dice aquí, sino que es por la fe, la justicia que viene por la fe, la justicia en la vida de Abraham, pero también ahora él está diciendo, pero también en la vida de los demás que ahora son creyentes en el Señor Jesús, por fe creen en el Señor y ahora esa fe también aplica a ellos igual como se aplicó a Abraham. Por eso está usando Abraham a un ejemplo, otra vez a los judíos, porque ellos conocen a Abraham, para que vean que es la fe, que la fe vino primero. No vino la circuncisión primero, porque para ellos en aquel tiempo la circuncisión era la señal de que uno es, digamos, salvo, ¿verdad? Sí, y los incircuncisos para ellos eran las personas más inmundos que existía. Y los circuncidados, ellos fueron los justos, las personas que Dios amaba, ¿va? Pero aquí Pablo está declarando, no es así, sino que es por la fe. La fe viene primero, vino primero en Abraham y la circuncisión vino segundo como una respuesta. Y dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anula la promesa. Otra vez, Pablo está siguiendo este argumento que miren, hermanos judíos, no es la ley que ahora tenemos que tomar como lo más fundamento, sino es la fe. Y eso cambia todo porque el evangelio en Cristo viene por la fe. Nuestra salvación viene por fe, ¿verdad? Y Pablo está poniendo este argumento diciendo, no es la ley, es la fe que más importa, que es la base. Y como ellos siempre estaban basados en la ley, este argumento era muy importante que él hacía para ellos, para que ellos vean que, wow, en verdad la fe estuvo antes de la ley. La fe estuvo antes de la circuncisión. La fe por la fe vino la promesa, ¿verdad? Hasta aún Abraham está declarando aquí en
en su argumento. Pero dice, y aquí en 14 dice, porque si los que son de la ley y no la fe, pero la ley, si ellos son los herederos, pues ¿de qué importa la fe? Es la ley, ¿verdad? Circuncídese y ya está, ¿verdad? Pero él está diciendo que si fuera por la ley, la fe está en vano y la promesa no existe, está anulado. ¿Por qué? Porque es por ahora obras en vez de la fe en Dios y la gracia de Dios. ¿Ve? No sé si pueden ver este argumento que él está haciendo en cuanto a la ley y la fe. ¿Alguien tiene un comentario aquí que quieren poner? ¿No? ¿Carito? Parece un trabalenguas esto, no, un poco difícil está esto de entender bien. Y a veces sus argumentos están un poco revueltos, ¿verdad? Por eso estoy tratando de explicar lo que está pasando aquí. Uno, Pablo está hablando a judíos, ¿verdad? Primeramente, tenemos que tener esto en cuenta. Y es por eso que él está haciendo este tipo de argumento, porque él está tratando con personas que confían en la ley de Moisés. Ellos dicen, es la ley que somos salvos por la ley, es lo que creen ellos, y por los ritos que nosotros hacemos, y por todas las obras que nosotros guardamos la ley. O sea que la ley o sea, el judaísmo es una religión de obras, no de fe. Y Pablo está poniendo ahora este argumento que no son las obras, es la fe. Si se acuerdan, en capítulo 3 puso también la justicia es por medio de la fe en vez de la ley. Y vamos a ver esto en varios de esos capítulos, de que casi todos, ¿verdad? Porque Pablo está haciendo este contraste entre la fe, o sea, la salvación por la ley de Moisés, que es una persona que vive una vida sin pecado, una vida justa, ¿verdad? Una vida como demanda Dios, ¿verdad? El problema, claro, es que todos fallamos, todos pecamos, menos Jesús. Pero luego él dice, pero mira, miren, ustedes tienen la ley, pero antes de la ley estuvo Abraham. Abraham vino antes de la ley. Abraham recibió su promesa antes de la ley y antes aún de la circuncisión, la cual que ellos toman como base, ¿verdad? De lo que es su religión, obligatorio, ¿verdad? Pero, y él está declarando, pero aún antes de la circuncisión, antes de la ley, estuvo la fe. Y la fe es lo que fue contado como justicia. No fue la circuncisión, no fue la ley, fue la fe en Dios que fue contado como justicia hasta en Abraham. ¿Se acuerda? Este argumento es para los judíos, no para nosotros, ¿verdad? Pero este es lo que él está diciendo. Y está desarrollando todavía, sigue desarrollando esta idea. ¿Les ayuda, Lidia? Sí, o sea, sí está un poquito medio complicada la cosa, pero yo le digo una cosa. O sea, yo lo que entiendo es que Pablo aquí nos dice que no solamente son para ellos, sino para todos. O sea, él está como haciéndoles entender a ellos que no es únicamente a ellos que están bajo la ley, porque ellos están bajo la ley, ellos conocen bien la ley, entonces ellos por eso es que pelean mucho a los incircuncisos o los que no están circuncidados. Ajá. Entonces resulta, pero así como te dice, Abraham, antes de eso, no estaba circuncidado, no, y él mantenía su fe en Dios, y el Señor obra porque le dio, ¿cómo se dice? Lo vio, lo selló, le dio la promesa, y porque es que Él es soberano. Amén. Y Él conoce nuestro corazón, Él escudriña. Entonces yo no entiendo, o sea, ellos no van más allá, sino aparte de la ley, únicamente, o sea, por cómo queda Él ahí, o sea, porque están es como diciendo, ¿por qué Él, por medio de la fe,
o sea, es salvo, por decirle así. Ajá. Si él no estaba circuncidado. Pero cuando entra en el nombre de Jesús, ahí le dice, pero Jesús lo circuncidó. Y como decía en otros capítulos atrás, la circuncisión, como dijo Pablo, es en el corazón. Sí. Sí, y ese es el argumento que él está haciendo, que no son las obras de la carne ahora que Dios está pidiendo, sino un corazón circuncidado o entregado a Dios. Amén. Exactamente. Hermana Charito. A ver si cuando el Señor le dijo a Abraham que salga de ahí, de su parentela, de esa tierra, para que Dios le iba a dar una tierra para él, una descendencia para él y todo. Entonces, eso fue por fe Amén. que salió él, ¿no? Es lo que estoy tratando de entender, que salió él y esa fe, esa obediencia de Abraham le fue contado por justicia, como diciendo, Abraham es justo porque él me obedeció y salió. Entonces, como señal de esa justicia, Dios le pidió digamos, la circuncisión, No es ¿no? que le pidió, sino se le dio esto como sello. Era un sello, era un pacto entre Dios. Claro, como Ajá, un sello, sí, sí. y la circuncisión era como, digamos, la marca que indica que esta promesa hecha está marcado, ¿verdad? Está sellado. Y la circuncisión era la prueba, digamos, la prueba de la promesa, de que ellos habían recibido esa promesa. Ajá. Entonces, por la fe, que como por ejemplo, a ver, por la fe, nosotros también somos, por la fe en la promesa de Dios que le dio a Abraham, nosotros creemos, ¿no? Lo que Dios le dijo a Abraham, lo que Dios hizo, lo que Abraham hizo cuando Dios le mandó a que esa señal que dice usted de la circuncisión, que eso le era contado por justicia, ¿no? Entonces, en él mismo como está tanto la circuncisión y tanto la fe. Entonces, por eso es que a nosotros no nos exige, digamos, la circuncisión en la carne, sino en el corazón. Y también, digamos, a los judíos en ese tiempo también, digamos, estoy un poquito intentando entender yo, ¿no? Entonces, para ellos era también la ley y la circuncisión, Ah, pero ellos no fue, como dicen otro lado, acompañado de fe. Por eso perdieron muchas cosas de los judíos también, ¿no? Perdieron porque solamente seguían por ley nada más, por hacían las obra. obras Ajá. las obras por la ley. Ujú, sí. Entonces, a nosotros, o sea, ellos tenían como decir, un poquito de orgullo, decir, nosotros somos circuncidados y también tenemos la ley. Pero el apóstol Pablo dice que ahora como nosotros seguimos la fe de Abraham, tal como él lo creyó a Dios, así como Dios nos pide que creamos en Jesucristo, por esa fe, también el Señor dice que se efectúa en nosotros la circuncisión, porque la fe sale de nuestro corazón, digamos, de seguir a Cristo, de creer en Cristo. Y eso es lo que tenía Abraham dentro, digamos, Dios en él, o sea que había fe para nosotros y la incircuncisión, porque ya no exige más la circuncisión, porque carnal, digamos, sino la del corazón. Y los otros
judíos que también creían que ellos eran los mejores. ¿Por qué? Porque ellos seguían la ley y también eran circuncidados. Sí, Hasta ahí entiendo. y como le digo, esa circuncisión era el sello, la marca de que ellos fueron el pueblo escogido, el pueblo favoreado, el pueblo con las promesas. Pero ahora nosotros no guardamos la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque Cristo vino para cumplir la ley. La ley fue cumplida en Jesús. Entonces, todos estos ritos y y obras y cosas que antes tenían que hacer para recibir el perdón de pecados, para agradar a Dios, todos estos ofrendas y holocaustos y todo lo que hicieron, se acabaron. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió con nuestra, o sea, con nuestra salvación, con la promesa, Con las exigencias, ¿no? Ajá, y abrir el camino al Padre. O sea, ahora nosotros tenemos entrada. Antes no había entrada. Estábamos aquí intentando aplacar la ira de Dios por las ofrendas, ¿verdad? Por los holocaustos, por el olor agradable, por todo lo que hacían conforme a sus ritos para cumplir con la ley, porque la ley era muy estricta. Pero ahora en Cristo la ley está cumplido y nosotros seguimos a Dios por amor y por fe en vez de por ley y por requisitos como tenía antes. Y no es que la ley de Dios desaparece, él va a seguir hablando de esto también, pero nosotros ahora tenemos la gracia y la gracia permite que podamos vivir una vida sin pecado. Es por la gracia de Dios que esto es posible, ¿va? Pero vamos a hablar más de esto más tarde. Pero si seguimos aquí, vamos a seguir, él sigue hablando de la fe de Abraham aquí. ¿Dónde estamos? Estamos en el 14, ¿verdad? Porque si son de la ley, si los que son de la ley son los herederos, resulta la fe y anula la promesa. Dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Ay, escucha esto. La ley produce ira. ¿Por qué? Porque no cumplimos con la ley. Cada vez que rompemos la ley, estamos en pecado, estamos en desobediencia, estamos alejándonos de Dios, produce la ira de Dios. Pero donde no hay ley, dice que tampoco hay transgresión. Entonces, piénsalo, es necesario que Jehová Dios declarara lo que es su ley. ¿Por qué? Porque sin ley no hay transgresión. Era necesario que el Señor declara, esto es lo que es una vida santa, una vida justa delante de mí, ¿verdad? Aunque fueron solo 10 mandamientos, no lo podíamos cumplir. Y esa ley, como dice aquí, produce ira, pero también era necesario porque Dios es justo. ¿Cómo puede condenar a alguien si nunca le dijo el por qué? ¿Verdad? Entonces, la ley produce esa ira, pero es necesario que la ley la tuviésemos para que Dios sea justo en su juicio. Dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Este es el argumento que él está haciendo, ¿verdad? Y otra vez está regresando que, mire, lo más importante aquí no es la ley, es la fe. Y por la fe viene la gracia en vez de la ira, ¿verdad? La ley dice que produce ira,
pero la gracia, digo, la fe produce gracia, y a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, los que son de la ley y los que son de los que no tienen la ley. Son de la circuncisión y los que son de la incircuncisión. O sea que ahora esta promesa de Dios, Él está poniendo ese argumento, es para todos, no solamente para los judíos. Está extendiendo la promesa de Dios y está diciendo, esa promesa ya no es solamente para el pueblo escogido. Esta promesa ahora es para todos los que crean. ¿Va? Está haciendo un gran como cambio en la manera de pensar y creer las cosas, ¿verdad? Lo que ellos han creído en cuanto a la ley, que es la base judaica, ¿verdad? De cómo cómo son las cosas de Dios. Pablo está diciendo, sí, pero mira, Abraham, antes de la ley hubo la fe. Antes de la ley, ¿verdad? Dios dio la promesa. Antes de la circuncisión, aún Dios dio la promesa. Y todo esto viene después con su propósito, pero es la fe que es la base. Es lo que él está diciendo aquí, ¿va? Amén. Entonces, Pero pastor, sí. pero pastor, eso es entendible que ellos, o sea, pelearan su forma de pensar, de hacer, porque ellos contaban únicamente con la ley. Ellos tenían la ley, sus ritos, sus cuestiones, ajá. Pero como ellos en el momento que Cristo llega, ellos no aceptan a Cristo como Salvador, como el Mesías, ellos siguen, continúan, ellos continuaron, no sé ahorita, continuaron creyendo, como se dice, únicamente en la ley, más las cosas que hacen, ellos dicen que todo es por ley. La ley, que la ley hay que cumplirla, pues. Es que el Señor vino a cumplir la ley. Pero el Señor cuando vino, hizo su sacrificio, pastor, no vino para todos, no vino para uno solo. Claro, ellos como judíos que son, como pueblo de Israel, como el pueblo escogido del Señor, ellos antes, bueno, contaban únicamente con ese libro, con el libro de la ley prácticamente, o sea, lo tenían completo, pero trabajaban más por la ley, más por la ley que por el Nuevo Testamento. Sí, ellos no tenían el Nuevo Testamento, no existía en aquel tiempo todavía. Pero, pero sí, ellos, como usted dice, confiaban en la ley. Pero como nosotros sabemos, en Cristo todo esto cambió. Y lo que antes era la ley seguía. Y se acuerda si en el libro de Hechos, cuando leímos de los acontecimientos, la ley seguía aún en la iglesia entre los judíos. Todavía guardaban la ley de Moisés aún cuando eran ya convertidos al Señor Jesús. Pero todo esto tuvo que terminar y el Señor lo terminó. Terminó con toda la ley en cuanto a la iglesia. Hay judíos todavía que guardan su ley, pero en cuanto a como cuando la nación de Israel fue destruida, pues todo esto se acabó. Y incluso aún en la iglesia. Y en la iglesia entonces fue pasado a los gentiles y casi no hubo, después de una temporada, casi no hubo judíos en la iglesia de Cristo. Era todos eran gentiles, ¿verdad? Y hasta el día de hoy están empezando ahora a regresar el pueblo de Israel al Señor Jesús hasta el día de hoy. Sí, hermana Charito. A ver, acá vemos clarito que Dios está hablando, cuando habla de Abraham, está hablando de los dos pueblos. Uno, el que sigue la ley, y otro, el que sigue la fe, que seríamos nosotros, los gentiles, como dice la palabra, ¿no? Ajá. Entonces, como dice en Efesios, cuando Cristo vino, digamos, para los que estamos, tanto judíos como gentiles,
hemos creído en Jesucristo, como dice usted, o sea, la ley ya no tiene parte en nosotros, pero la ley siempre está viva, por decir así, ¿no? La ley siempre existe para aquellos que todavía no, tanto judíos como gentiles, todavía no han conocido, no han venido al camino del Señor. Amén, sí. Y la otra cosa que debemos también mencionar es que Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces, si Dios escribió su ley con su propio dedo, esa ley no va a cambiar. Aunque nosotros ahora estamos bajo la gracia, pero la ley también sigue en marcha y en efecto. La diferencia no es que no tenemos que guardar la ley, sino que la diferencia es ahora tenemos la gracia de Dios que nos permita vivir vidas justas ante su presencia, o sea, guardar la verdadera ley, que es la voluntad del Padre. Entonces, nosotros no es que no estamos guardando la ley, sino lo guardamos con la gracia que Dios nos da de poder arrepentirnos cuando caemos, cuando pequemos y ser limpiados y nos levantamos y seguimos a Cristo, ¿verdad? Esa es la obra de Jesús hace posible que nosotros viviésemos en santidad, o sea, conforme a la ley, cuando antes era imposible porque todos fallamos. Pero ahora con la gracia, aunque fallemos, el Señor nos perdona y nos ayuda y nos limpia, nos levanta y seguimos adelante. ¿Va? Entonces, no estamos guardando las leyes de Moisés, porque la mayoría de estas fueron como maneras de vivir, que hacer en toda situación que uno pueda pensar, pero lo que es la base de la ley, o sea, digamos los 10 mandamientos, pues estos no han cambiado todavía. No podemos hurtar, no podemos matar, no podemos tomar el nombre de Jehová en vano. Todas estas cosas siguen, ¿verdad? Y Dios pero Dios nos ayuda ahora a poderlos cumplir. ¿Sí, hermano? Pastor, quiero hacerle una Este, pregunta. ¿Perdón? pregunte, después le digo yo. No, Ok. la pregunta tiene que ver con el tema. Pastor, ¿se cae cada ratico la señal o es a mí nada más? Yo la veo bien. No, pero cada ratico se me cae la señal y vuelve otra vez. Tiene que ser su internet, creo. ¿Usted, Sí. hermana, cómo está? Sí, un poquito, hay momentitos que se corta, pero muy poco. Oh, mire, ok, bueno, disculpe. Puede ser la mía entonces. No A sé. mí también está igual. Ya. Hermana Chirito y luego Alberto. Bueno, lo que yo quería decir es que, o sea, nosotros, como dije antes, ¿no? Nosotros que ahora estamos en Cristo Jesús, por la fe, como dice usted, igual ya pasamos a vivir y a hacer la justicia que Dios demanda, o sea, la ley de Él que ya está, digamos que nosotros la hemos aceptado por fe, vivir la justicia de Dios. Por eso dice que si la justicia de nosotros no es mayor que la de los fariseos, o sea, no, como que no sirve de nada, ¿no? Si nosotros, aunque le sigamos por fe, pero no hacemos lo que la ley dice, como dijo usted, o sea, todavía tenemos que perdonar, todavía tenemos que guardar los 10 mandamientos, en este caso, ¿no? Si no guardamos esos 10 mandamientos, también, digamos, la ley de Dios, haciendo esa justicia que Dios dice, que nosotros vendría a ser la santificación. Por ejemplo, yo no cometo adulterio, yo no robo, yo
yo no soy envidiosa, más o menos lo que dice ahí, no, que no me acuerdo bien exactamente los 10 mandamientos, pero digo esto, o sea, al nosotros vivir por fe, seguimos viviendo en la ley de Dios porque la tomamos esa, pero por fe. Tanto judíos como nosotros, los gentiles, o sea, estamos cumpliendo, como dice usted, la ley, pero digamos, cuando nosotros fallamos, ya no dice Dios, el que comete adulterio será apedreada, sino que Dios nos da un tiempo para arrepentirnos y esa es la gracia y también nos permite continuar, digamos, con la fe en Dios y seguirlo a Él. No sé, Amén. no sé si dije bien. Amén. Amén. Alberto. Buenas noches. Pues es que alguna vez escuché a unos judíos hablar que para ellos la ley es la Torah, o sea, los 5 libros, el Pentateuco, que lo conocemos nosotros. Entonces, ellos no nada más toman los mandamientos como la ley, sino todo el libro, o sea, todos los 5 libros. Para los judíos es la ley. Eso es lo que quiere decir. Y hace poco hablé del tema de la fe, que es fidelidad y obediencia, ¿no? Que es lo que se ve con Abraham, cuando le dice Dios que deje a su parentela para irse a otro lugar. O sea, es fiel a Dios, no a sus parientes, y Jesús es explícito, ¿no? El que no aborrezca a padre, madre, a hijo, a hija, más que a mí, ¿no? O sea, ¿en dónde está tu fidelidad? ¿Al Señor o a los demás, ¿no? Y bueno, es un tema me da así como cosilla, pero fíjense que la circuncisión tiene un tema muy relevante porque para muchas culturas quería decir que se liberaba el poder del hombre, o sea, la masculinidad, ¿no? Y lo que dice Pablo ahora, porque los judíos y otras culturas en la circuncisión, porque el primer pueblo que la hizo fue el pueblo hebreo, no el israelita, sino el hebreo, con Abraham. Y eso quería, bueno, daba su posición con los hebreos y con otras culturas, de que el hombre liberaba su poder. Eso es lo que muchas culturas dicen, ¿no? Pero Pablo, cuando dice que ahora ya no es la circuncisión física, sino la circuncisión del corazón, es un corazón libre con el poder del Señor, con el poder de Cristo. Entonces, realmente, o sea, cuando yo leía esto y el Espíritu me recordaba eso que yo había leído en otras partes, que tenemos esa libertad en nuestro corazón de ir ante la presencia del Padre, de hablar con denuedo la palabra, de sacar demonios, sanar y etc. O sea, muchas otras cosas, pero es la libertad que ahora la circuncisión en el corazón nos hace a nosotros los creyentes. Y realmente la promesa que le están, yo entendía que la promesa que le habían hecho a Abraham es que iba a ser padre de multitudes, pero cuando leo esta carta de Romanos y cuando dice él que le dio esa circuncisión para que el pueblo israelita se familiarizara o se identificara, ¿no? Con Abraham y también lo justifican, o sea, lo hicieron justo delante de los ojos de Dios a Abraham antes de que lo hiciera, para que también nosotros tuviéramos la oportunidad, ¿no? Porque Abraham, antes de ser circuncidado, fue justo, o sea, fue justificado. Entonces, realmente nos dan la pauta a nosotros los gentiles de ser llamados hijos de Dios, por ello. Aleluya. Sabe También, que
que tocó mucho el hermano ahorita, el hermano Héctor, me tocó algo, pastor, porque qué bonito por lo que le revela el Espíritu Santo a Pablo, porque si Pablo conoce la ley desde antes, me imagino que Pablo era circuncidado, pero mira cómo el Señor viene y le muestra y le enseña para que lleve a los que están por venir, que seríamos nosotros los gentiles, la otra forma. Amén. Así O sea, es. es algo como bien bonito, o sea, porque él conoció a Jesús y no importa si estuviera circuncidado o no, pero él está cumpliendo lo que el Espíritu Santo le está revelando. Amén. Aleluya. Ok. Regresando un poco a lo que usted dijo, Alberto, en cuanto a la ley, los 5 libros del Pentateuco, esto es la ley de Moisés, los 5 libros, la ley de Moisés. Y esa es la base que usaba los judíos en el tiempo de Jesús. Después de el año 70, cuando el templo fue destruido, porque todos estos ritos se tenían que cumplir en el templo, pero ya no hubo templo, ¿va? Entonces de allí empezó lo que era la ley, digamos, rabínico, o sea, los fariseos, los rabí, tomaron lo que era la ley y ahora lo van modificando. Y hay una tradición rabínico también que sigue hasta el día de hoy, que como es todavía más de lo que eran los 5 libros del Pentateuco. Pero todo esto es conforme a las leyes, ¿verdad? Que ellos habían puesto para su pueblo en cuanto a qué hacer, qué comer, qué vivir, cómo vivir, ¿verdad? Qué hacer en toda situación. Todo estaba escrito y era su forma de vivir. Y entre esto también hubo ritos religiosos, como presentar ofrendas y hacer las fiestas y diferentes cosas. Y mucho de esto fue revelado por Dios. Pero Cristo también dijo que vino para cumplir la ley y lo cumplió. Lo cumplió con todo lo que era la ley en aquel tiempo. Y después, como dice Pablo, no aquí en este libro, pero en otro libro, que la ley tenía que acabar, tenía que parar. Y así fue. Dios acabó con lo que era la ley de Moisés. Y los que seguían esa ley fueron destruidos. La nación de Israel fue esparcido. Pero a lo que iba yo es que aún en todo esto, hay una porción de esto que fue dado por Dios mismo, escrito por su propia mano, ¿verdad? Por su propio dedo, que son los 10 mandamientos que presentó en el monte de Sinaí. Y lo que estoy diciendo es que Dios no cambia. Si Él había puesto esto y se lo había dado, estas cosas que Él dijo siguen en marcha porque Él nunca cambia. Entonces, los ritos y las cosas que eran la ley de Moisés se han cambiado, se han parado, pero lo que es la verdadera ley de Dios sigue en marcha porque Dios todavía tiene su ley. Y la razón de que esto es importante es porque los que reciben a Cristo ahora tienen la gracia de Dios y la salvación que viene por medio del sacrificio que Jesús hizo conforme la ley, y ahora nosotros tenemos entrada y salvación por la gracia, pero eso no quiere decir que la ley se desaparece, que podemos pecar, podemos hacer lo que queramos, que no importa. La ley sigue en marcha, y los que somos de Cristo obedecemos la ley, como Cristo dijo en Juan 14, 21, 23 y otros. El que me ama guarda mis mandamientos. Lo que dice, el que me ama son los que guardan mis mandamientos. ¿Y de qué está hablando? Bueno, su palabra que declaró, pero también estas leyes tan básicas todavía las guardamos, ¿verdad?
y debemos guardarlas, estas cosas que son como de Dios, de lo que es vivir una vida limpia ante Dios, ¿verdad? Y la otra parte de esa moneda, la otra cara, es que los que no reciben a Jesús están todavía bajo la condenación y la ira que produce la ley, como acabamos de leer aquí, ¿verdad? La ley produce ira. Y lo que están bajo la ley, ¿verdad? Están bajo esa ira porque todos pecamos, pero en Cristo ahora por la fe tenemos la gracia que nos permita vivir una vida según la ley, pero por la gracia que nos perdona cuando fallamos. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Es porque la ley todavía tiene su propósito. Cristo vino y cumplió con lo que era la ley de Moisés. Esto se ha acabado, pero la ley de Jehová no se acaba. Esto sigue adelante. No sé si me explico, pero para mí, yo veo que este es un punto importante que no tenemos por nuestra fe, no es decir que, bueno, ya no estoy bajo ley, puedo hacer lo que quiera, porque no es así. La ley de Dios todavía sigue en marcha. Claro, ¿Usted quiere? esa ley que le dio en el monte de Sinaí, eso es una ley de los 10 mandamientos que hay que continuar, porque o sea, él no vino a abolir la ley, pero cuando él escribió esos 10 mandamientos, esa ley es la que permanece hasta los días. Esa es la ley que permanece para nosotros, pues, para nosotros los que conocemos a Jesús, esa es la ley que pertenece, porque esa fue la que él dejó. Amén. Y los que no tienen a Jesús, como le digo, es la misma ley que los condena a perdición, porque no han recibido la gracia que Dios nos dio para rescatarnos del pago del pecado, que es muerte. ¿Alguien más? Eso es lo que le entendemos, pastor, lo que dijo usted, o sea que, como yo también decía, ¿no? Que tanto judíos como nosotros los gentiles que ahora, digamos, estamos creyendo en Jesucristo por la fe que habla de Abraham, entonces nosotros estamos cumpliendo la ley. O sea, como no estamos diciendo que ya no existe más, que ya no sirve o que ya se terminó eso, sino que la estamos viviendo, la estamos cumpliendo, pero ya, digamos, esa ley ya no viene con esa ira sobre nosotros, porque nosotros ya estamos, aunque estamos fallando de vez en cuando, pero nosotros estamos cumpliendo la ley de Dios. Amén. Y va a seguir la ley de Dios hasta el último, no sé si hasta en el cielo tendrá que continuar digamos, por las naciones que van a existir, que van a quedar, digamos, como dice la palabra, que las naciones que no suban a adorar a Dios no van a tener agua, por ejemplo, no va a llover sobre ellos. Entonces, la ley de Dios como que nunca se va a terminar, pero nosotros ya no tenemos arriba de nosotros la maldición, porque ya estamos cumpliendo la ley, la justicia de Dios, la ley de Dios. Amén. Nosotros lo Es lo que estamos entendiendo. Amén. Y nosotros tenemos otro nombre, lo llamamos los mandamientos de Dios, o decimos vivir en santidad, nosotros no usamos tal vez esos términos de la ley, pero viene siendo justificados, digamos. Ajá, exactamente. Ok, bueno, vamos a seguir. Entonces dice que, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley de Moisés, sino también para la que es de la fe de Abraham,
el cual es Padre de todos, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. De hecho, otra versión o otro lugar dice de muchas naciones. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, esa es la resurrección, y llama a las cosas que no son como si fuesen. Hermanos, eso es lo que dice Dios. Él declara algo y aunque no sea, aunque no es así, Él lo declara y viene a ser así, ¿verdad? Porque lo que Él declara se hace. Él llama las cosas que no son como si fueren. Y a veces nosotros también hacemos esto, llamamos cosas que no son como sanidades o cojos o ciegos que no ven, pero declaramos que ven. Cosas que no son, pero lo declaramos como ya son, ¿verdad? Como si fuesen. ¿Y por qué? Porque es esta fe de que estamos hablando, la fe que tuvo Abraham, la fe en el Señor Jesús y esa fe es la que está moviendo aquí. Y dice, Él creó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había dicho, así será tu descendencia. Está hablando otra vez de Abraham. Que Él creó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, porque Él no tenía hijo. Y dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces, hermano, esto aquí es la esencia de lo que estamos hablando. Es la fe que sigue creyendo aun cuando en los ojos humanos, carnales, naturales, es imposible. La promesa no se cumplió. Dios dijo que tendrás hijos y no he tenido hijos y no se cumplió la promesa. Pero en el caso de Abraham, lo maravilloso de esto es que él nunca dudó. Él siguió creyendo. No dudó por incredulidad la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, hermano. Esto es tan importante. Y lo que quiero tocar también en este capítulo, que Pablo está dando el ejemplo de Abraham, pero el ejemplo que él saca de Abraham no son los ritos, no es la circuncisión. Lo que él está mirando en Abraham es un varón que tiene una fe imperdurable, ¿cómo es la palabra? Que no se puede como cambiar, ¿verdad? Que está firme esta fe que tiene. Y no sé de ustedes, pero yo me pongo a pensar, pero si Dios dijo esa promesa que iba a tener un niño y iba a ser padre de muchas naciones, ¿por qué esperó Dios 100 años para cumplir con su promesa? Cuando lo pudo haber hecho en cualquier momento. ¿Por qué esperó 100 años? Y ahora le pongo esa pregunta, ¿qué piensa? ¿Por qué esperó Dios hasta que era ya casi muerto para cumplir con su promesa, hermana Livia? Porque yo digo que Dios se gloria en cada cosa que hizo, para la gloria del Señor y para que se diera cuenta, o sea, él creía, él tenía esa fe, o sea, él tenía una fe genuina en lo que dijera el Señor, en lo que le da las promesas, porque bueno, como dice la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Él estaba viendo su cuerpo, él estaba viendo, sabía todo su ser, lo que sentía, pero creía, y cuando el que cree, todo le es posible. Amén.
¿Alguien más? Comentario, ¿por qué esperó Dios tanto tiempo? Bueno, cuando el Señor le prometió un hijo, o sea, primeramente que él no pudo tener hijos, ¿no? Porque Sara también era estéril y por ella él no pudo tener. Pero después, o sea, fue cuando Dios le prometió a los 75 años, creo que fue, ¿no es cierto?, que iba a tener un hijo. Ahora, ¿por qué eso? Hasta tratar, digamos, hasta pulir más el corazón de Abraham, que le conozca más a Dios para que, digamos, cuando Dios le pidió a su hijo para que lo sacrificara, ahí Abraham no pudo decir que no porque lo conocía mucho a Dios y eso no es tan fácil llegar a conocer así a Dios porque sí, o sea, porque le dijo que salga y nada más. Yo creo que Dios tuvo que haber trabajado mucho también con Abraham hasta que Dios pueda darle a su hijo. Y por eso es que Abraham soportó todo eso pensando que cómo puede ser que Dios me pida, siendo que él es el hijo el de la promesa, y cómo puede ser que Dios pida eso, pero igual al conocerlo tanto a Dios, yo creo que eso lo ayudó y por eso tardó el Señor también hasta que Abraham lo conociera mucho a Dios para que para esa petición que hizo de ir a mandarlo a sacrificar a su hijo, o sea, era muy fuerte para él y yo creo que nadie que por ahí, como decía Job, de oídas te había oído, si le decían a Job, hace esto, capaz que no lo hacía, pero yo creo que Abraham lo conocía muchísimo, muchísimo más a Dios que Job, por ejemplo. Entonces, yo creo que es eso, el tratamiento que tenía que haber hecho Dios tardó todo ese tiempo para poder hacer que Abraham pudiera entregar a su hijo y, y para que los planes de Dios salgan bien. Y por eso fue que tardó en darle a su hijo después de 25 años que Dios le prometió. Para que para que Abraham lo conozca más a Dios, es lo que pienso yo, no sé. Amén. Gracias, hermana. Alberto. Bueno, yo creo que, como dice la palabra, el que Dios llamó, Dios lo prepara, ¿no? ¿Cómo dice? No lo educa, lo entrena para el propósito de él, así como Moisés pasó 40 días, día y noche allá en el monte Sinaí 2 veces. Así Abraham duró 100 años para prepararlo y la otra razón es porque, como decía antes, eh, el mismo Pablo aquí en Romanos 4, Dios llama lo que no es, ¿no? Él ya tenía 100 años, era una matriz ya anciana, ¿no? La de Sara, y aún así tuvieron hijos, no para que ellos dijeran, por nosotros fue que obtuvimos un hijo, sino para que todo el mundo viera que Dios tiene el poder de, digamos, de hacer revivir lo que ya estaba muerto, que era las edades de cada uno de ellos. Amén. Una cosa que yo estoy pensando cuando pienso de esto es que por Abraham vino el Señor Jesucristo, por su linaje. Y de hecho, las cosas que el Señor pidió de Abraham señalan a la venida de Cristo. Por ejemplo, cuando tuvo que le pidió que ofreciera a su único hijo, Isaac, no lo negó. Y dice, enseguida se levantó
para cumplir el mandato de Dios. Imagínense un hombre no solo de fe, pero de tanta obediencia. Y tan confiado era él de que él confiaba de, bueno, el Señor es capaz de levantarlo hasta los muertos, ¿verdad? Y él confiaba en Dios, pero a 100%. Y entonces, eso yo creo que como es tal vez como nosotros, fue un proceso, ¿verdad? Él empezó con la palabra, con el Señor, como usted dijo, Charo, de salir de el lugar, el país de su parentela y que fuera a otro lugar y todo lo hizo por fe. No sabía ni a dónde iba y solo Dios dijo, bueno, yo te diré cuando llegues, no te preocupes, ¿verdad? Y él confiando. Y todo ese proceso, Abraham era un hombre extraordinario en cuanto a la fe que él tenía. Y pues Dios sabe sus propósitos, pero posiblemente esto fue parte de ese proceso de que Abraham, uno, creciera su fe, pero también que su fe fuera probada, porque por él vino la promesa para todo el mundo. Y pues, gloria a Dios que hubo un hombre de tanta fe, ¿verdad? En la cual el Señor pudo poner su nombre y su promesa sobre él y su pueblo, ¿verdad? Entonces, plenamente convencido dice de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ese es como el corazón de Abraham, plenamente convencido que fuéramos nosotros también de igual, ¿verdad? Igual manera. Dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Esa es una cita, una referencia, digamos, a cuando la Biblia en el Antiguo Testamento declara que la fe de Abraham le fue contada como justicia para él. ¿Qué es justicia? Justicia es también rectitud, un hombre andando en santidad. Nosotros diríamos un hombre entregado a Dios. Dice que le fue contada la fe que él tenía como justicia o por justicia. Pero esto también nos habla a nosotros, a mí, lo tomo para mí mismo. Wow. Y mi fe, qué tan grande es. Porque si nosotros andamos en fe, también nos será contada por justicia. También si nosotros tenemos esa fe, esta confianza, convicción, como dijo la hermana Livia, de que estas cosas vienen, que el Señor es fiel, que va a cumplir con su palabra, no importa que sea imposible, ya no importa que ya ha pasado toda opción o toda oportunidad de que se cumpliera, nada de eso importa, porque si Dios lo declara, así será. Y él, ¿verdad? Estuvo tan convencido, plenamente convencido, era en su corazón, en su mente de que Dios lo iba a hacer, que el Señor lo contó como justicia. Era un varón justo ante Dios. ¿Y por qué? Porque él confiaba. Entonces ahí una lección para nosotros también. Confiemos. Confiemos en el nombre, en las promesas, en la fidelidad de Dios, confiemos en Él. Y dice, y no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. Y a esto es lo que iba yo, ¿verdad? Que también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos que Él que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Amén. Y aquí termina el capítulo 4. Capítulo 5 sigue, ¿verdad? Sigue con esos argumentos. Pero ese es el capítulo 4, que es el evangelio que Pablo pone de Abraham. Todo ese capítulo se trata de ese como ejemplo
que él pone de Abraham y cómo Abraham fue un hombre que confiaba en Dios y por fe, y que la ley ni estuvo presente en el tiempo de Abraham, y aún la circuncisión fue de respuesta a esta fe que estuvo obrando en su vida. Pero se acuerda que él está hablando a los judíos, y para ellos la circuncisión es lo más importante, y es la ley que es más importante. No están ni mirando en la fe. ¿Qué tiene que ver con la fe? Nosotros hacemos lo que la ley dice y estamos bien, ¿va? Entonces Pablo está intentando abrir sus ojos a algo más fundamental de lo que estuvo pasando en sus antepasados, en Abraham en particular en este caso. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Pastor, yo, por ejemplo, yo por muchas experiencias, no digo yo, que he tenido yo con el Señor, o sea, mientras más puedan tener una relación, digamos, personal, no sé, con Dios, más experiencias tengo con Dios, mi confianza es más grande para con Dios. Entonces, así como yo creo, como el rey David, ¿no? Dios lo preparó. eh, eh, yo creo que Dios le estaba instruyendo desde niño para que ocurra lo que pasó con lo que el rey David lo venció a Goliat, por ejemplo, porque es muy difícil, por ejemplo, en el caso del pueblo de Abraham, como dice, eran los caldeos y eran brujos, eran hechiceros. Entonces yo estoy bien segura que Dios, para que Dios pueda darle todo lo que le dio a Abraham, Dios tuvo que haberlo tratado, digamos, como por decir así, tuvo que Dios haberlo hecho ver muchas veces su presencia, visiones, para que él pueda confiar de tal manera, porque es una fe, como dijo usted, muy grande, una fe que ningún otro pudo tener, digamos así, por la forma como él le obedeció a querer sacrificarlo a su hijo, ¿no? Entonces yo estoy bien segura de que esa fe en Dios solo la podemos tener cuando nosotros tenemos más de un encuentro con Dios, ¿sí? Es la única manera de poder nosotros entregarnos, porque sin ver, aunque digan Dios es muy bueno, Dios es así, pero Dios mismo pide que nosotros lo conozcamos. ¿Para qué? Para tener esa seguridad, digamos así, de que Dios sí es verdad, Dios está conmigo. Entonces, yo estoy bien segura de que Dios tuvo que haber trabajado un montón con Abraham para llegar a ser el padre de fe y a cuidarse él, ¿no? A cuidarse él por las promesas, porque Abraham sabía lo que quería hacer con la descendencia de él. Entonces, para uno confiar, por ejemplo, para yo confiar en usted, tengo que verlo muchas veces, tengo que conocerlo un poquito más, tengo cada vez entenderlo, escucharlo. Entonces, si yo no lo conozco a usted y de pronto usted aparece y dice, yo les voy a dar tal cosa, y yo voy a decir, ¿cómo? ¿Y quién es este señor? Si yo no lo conozco, ¿cómo lo puedo creer? Entonces, yo estoy bien segura de eso, o sea, porque Dios mismo, él mismo hizo pactos con él, hizo sacrificios para, digamos, con lo que quería, lo que Dios le mandó a hacer, sacrificios a Abraham, cuando dijo, cortar la mitad de este animal, de este otro, así, y él lo hizo. Entonces yo creo que todo eso necesitamos nosotros también, para creer en Jesucristo, el final de todo de lo que es la ley,
nosotros también, como él dice en Romanos, en Hebreos 8, yo pondré mis leyes en su mente y en su corazón y me conocerán, ¿sí? Entonces yo creo que es lo mismo lo que está pidiendo Dios, conocer a Dios más y tener encuentros con Él para estar más firmes en su llamado o en el camino que tengamos que seguir, sea difícil o sea fácil. Es lo que creo yo que hizo con Abraham, por eso logró hacer lo que digamos, pudo hacer todas las exigencias de Dios. Es interesante que Juan 17, versículo 2 y 3 dice que, y esta es la vida eterna, de conocerte a ti, Padre eterno, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. O sea que la vida eterna es conocer a Dios. Amén. O ponerlo al revés, el conocer a Dios, al Padre, al Hijo, es vida eterna. Claro. Y como dice también en algún momento usted dijo, el que me ama guarda mis mandamientos o mi palabra. Entonces, yo para poder amar a Dios, por ejemplo, yo tuve algunas experiencias que alguna vez creo que los conté en el chat. Yo tuve experiencias con Dios 2 veces y eso me llenó y eso fue, digamos, como yo lo llegué a amar más a Dios y por eso, por el amor, porque Dios siempre tiene que ayudarnos, porque para eso lo envió el Señor a su Santo Espíritu, para que nos guiara, porque son obras, son un camino espiritual que nosotros no podemos hacer solos. Entonces, para llegar a guardar los mandamientos de Dios, es necesario que yo pueda amar a la persona, a Dios, para poder obedecer lo que Él dice, para obedecer todo lo que Él quiere. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ok, ¿alguien más? ¿Otro comentario? Creo que no hay más comentarios. ¿Nadie más? Estaba mirando aquí otra vez los últimos versículos del capítulo 4, 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, no solamente con respecto a él está escrito que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Entonces, aquí lo que estoy mirando es al terminar su ejemplo de Abraham, lo lleva una vez más al Señor Jesús, ¿verdad? Hablando de cómo el Señor es el que en que creemos, es Él que el Señor levantó de los muertos, es Él por el cual viene nuestra restitución, nuestra resurrección, ¿verdad? Nuestra vida eterna. Él siempre lo trae una vez más al Señor Jesús, ¿verdad? Y pues así debe de ser, porque es Cristo, ¿verdad? Amén. Ok, ¿alguien más? Pues con esto entonces terminamos aquí el capítulo 4. El capítulo 5, 6, 7 van avanzando con ese tema, pero ahora de aquí van a empezar a entrar en el problema del pecado. Porque aunque somos hijos de Dios, aunque creemos en Cristo,
todavía seguimos con ese problema del pecado y cómo esto se manifiesta en nosotros y nuestra respuesta, que vamos a ver sus argumentos en los siguientes capítulos, hasta también el capítulo 8, él sigue en ese argumento poniendo el caso y también la solución que está en Jesús, amén. Pero esto es Amén. para la Amén, próxima semana. ¿Sí, hermana? pastor. Y y en el tiempo que usted se va, ¿cuándo se va usted? En marzo. Nos queda todavía mucha clase. Sí, amén. Algunos. Primero Dios, Ujú. amén. Amén. Qué lindo. No, en el nombre de Jesús. Si él lo llevó, pastor, si lo llevó. Si él lo llevó, a usted lo invitaron ya porque Dios ya tiene los planes ahí para usted y para hermana Tracy. Amén. En esto estamos confiando, aunque no tenga mi visa todavía, pero ya tengo mis boletos. Amén. Bueno, Eso viene. no sabía yo que estaban por irse a Pakistán. Imagínense. Qué lindo, la verdad que es lindo. Bueno, si Dios no va con nosotros, mejor me quedo en casa, porque yo no puedo hacer nada así. Sí, Amén. la verdad que no sé qué idioma hablarán allá. ¿Perdón? ¿Qué idioma hablarán allá? No sé, pero no es ni inglés ni español. Pero la persona con quien vamos, él habla inglés. Y pues parece que tiene traductores. Esperamos que sí, porque si no, ¿qué vamos a hacer? Complicado, No ¿no? se Pero igual preocupe, Dios pastor. nos va a ayudar. Hablar en lenguas y dejar que el Espíritu Santo lo interprete. No se preocupe que el Señor ya tiene control de eso, pastor. Amén. El Señor ya tiene control de todo eso porque usted es su hijo y la hermana también es su hijo como somos todos y él sabe lo que debe hacer. Amén. Crea lo que tiene preparado Jesús, se va a hacer. Amén. Así es. Bueno, entonces, hermana Charito, ¿usted nos quiere despedir? Sí, amado Dios, te damos muchísimas gracias, Señor, por esta noche, por este estudio, Señor amado, te damos gracias porque nos has dado más luz, Señor, en este momento, papá, de esta escritura tuya, Señor, de cómo vos estás haciendo, cómo has hecho y cómo vas a seguir haciendo, Señor, con aquellos que todavía no te conocen, pero van a venir a tu camino, Señor. Te damos gracias, Padre, por el tiempo que le permites a tu siervo, Señor, preparar esta clase, Señor. Te damos gracias por su vida, Padre. Te pedimos que siempre lo bendigas, lo ayudes, les des espíritu de conocimiento y mucho temor, Señor, de vos, papito. En el nombre de Jesús, gracias por mi hermana Livia, por el pastor, por mi hermano Alberto, mi vida y no sé quién más está ahí, Señor. Te pedimos, Padre, gracias, Señor. Te damos gracias y te pedimos que no permitas que nos olvidemos, Señor, tu palabra. Queremos ser oidores, hacedores de tu palabra, no solamente escuchar, sino hacedores de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo lo que nos diste en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Y te ponemos también ese viaje que tiene tu siervo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, que conforme a tu voluntad se vaya dando todo, Padre. Gracias, gracias y muchas gracias. Toda la gloria es tuya, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermana. Bienvenida, Brenda, aunque ya vamos acabando, pero la grabación la tendremos. Pero ¿cómo está, hermana? Dios le bendiga. Gracias, pastor. Buenas noches. Disculpe por la hora. Sí, voy a escuchar la grabación porque he llegado a la hora de salida. Mil disculpas nuevamente.